Muy bien, momento de adentrarnos en otro tema que tiene que ver con la salud sexual en Uruguay. Esto porque hoy, 4 de septiembre, se conmemora el Día Mundial en ese sentido, con el lema principal de justicia sexual. Para conocer de qué se trata y profundizar en este tema, recibimos con mucho gusto a Rosana Pombo, psicóloga y sexóloga, amiga de la casa, conocida de la casa. Un placer que estés con nosotros. Muy bien. ¿Por qué se toma justicia social como el lema este año? Ahí está. Bueno, el lema ha sido implementado por la Organización Mundial de la Salud Sexual, que es la UAS, que viene trabajando en la conmemoración de este día desde hace más de 10 años. Y el lema de este año es justicia sexual. ¿De qué hablamos con eso? De que, bueno, que pone el hincapié de nuevo y con más fuerza, más relevancia en la promoción, en la difusión y promoción y defensa de los derechos sexuales y los derechos a la asistencia a la salud sexual y reproductiva. Sobre todo a nivel internacional, a nivel mundial, que nosotros hemos progresado bastante en Uruguay en ese sentido. Creo que hemos avanzado con mucha fuerza a nivel de las políticas públicas también en incorporar más la educación sexual a nivel formal, sobre todo en escuelas y liceos públicos. Incluso en este 2025 se ha incorporado el programa recientemente de la ESI, que es la educación sexual integral, que busca la transversalidad. Y esto es toda una novedad, porque en mi generación no teníamos absolutamente nada de educación sexual y hasta hace capaz que no mucho más, pero 10 años atrás, los que nos decían los jóvenes eran que la educación sexual pasaba más que nada por la clase de biología, aparato reproductor, métodos anticonceptivos, cómo se colocaba un preservativo y no mucho más. O el boca a boca. O el boca a boca, que allí ya es como más difícil, es otro tipo de educación sexual. Siempre decimos que siempre hemos tenido educación sexual, porque no hablar de sexualidad en el seno familiar, en educación formal, también estamos dando un mensaje, también es educar en sexualidad, de esto no se habla, esto es tabú, esto da vergüenza, siempre plagados de mitos y prejuicios. Entonces, en este día de conmemoración de la salud sexual, que es muy importante prestar atención a eso, y los agentes que trabajamos en salud sexual, estar atentos también a los mensajes que tenemos que dar, que es justamente la promoción, la difusión de los derechos sexuales, tener derecho a ejercer una sexualidad libre, responsable y libre sobre todo de discriminación y de prejuicios, la libertad de poder, digamos, ejercer una sexualidad que capaz que no va de acuerdo a lo heteronormativo, o sea, que las personas puedan ejercer una orientación sexual diferente, que puedan sentirse libres, manifestándose con una identidad sexual diferente, con un rol de género diferente, ¿no? Con libertad, sin vergüenza, sin tabúes, sin discriminación. También el derecho a poder tener acceso a la atención a la salud sexual en los centros de salud, ¿sí? Que podamos hacer una consulta con toda libertad y sin sentirnos avergonzados por ejemplo, necesitar una interrupción voluntaria del embarazo no deseado o no aceptado, que vemos todavía en las consultas que cuando las parejas o las mujeres o los varones quieren optar por esa decisión, les cuesta mucho porque sienten que van a ser discriminados, nos dicen, todavía nos hacen muchas preguntas tratando como de convencernos de preservar el embarazo. Creo que también venimos avanzando mucho en eso. Rosana, justamente, sí. Se ha avanzado, la sociedad uruguaya ha avanzado bastante, entiendo, Sí. en materia de salud sexual, pero ¿dónde ves o dónde advertís todavía hay rezagos en la materia? Bueno, yo creo que capaz que en el primer nivel de atención a la salud, creo que, por ejemplo, si una mujer quiere hacer una consulta sobre salud sexual, va a ir al ginecólogo, el varón va a ir al urólogo, con mucha vergüenza todavía, pero creo que cuando vamos a una consulta de medicina general, a hacernos un control de nuestra salud, en general no está la pregunta de cómo está tu salud sexual, ¿no? Entonces, A veces sí, se está incorporando. se está incorporando, sí, porque lo estoy escuchando a nuestros pacientes que empiezan a ver esas preguntas, Y el sobre todo médico también general te en los pregunta, adolescentes. ¿Tenés pareja fija? Se ha ido vida incorporando. sexoafectiva? Es cierto, Paula, de a poquito se ha ido incorporando. Capaz que más, no sé si como una política general de la institución de la salud o más como un tema individual de cada especialista. Y creo que quizás estamos un poco más en falta en lo que es a la atención de la salud sexual de las personas mayores, de los adultos mayores, ¿sí? También en la mujer en el climaterio capaz que no se pone tanto énfasis, sí en todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, pero no tanto en cómo se siente con su sexualidad en cuanto a su deseo sexual, que sabemos que hay un montón de síntomas pre- y posmenopáusicos que hacen que la mujer disminuya el deseo sexual y creo que se toma más como, bueno, el climaterio es así, la menopausia es así y bueno,
vas viendo. Se naturaliza. Como que se naturaliza. Y más en el adulto mayor de 65 años, que todavía tenemos ese debe porque tenemos como un preconcepto social que la sexualidad va menguando, que a esa edad la persona ya está como más tranquila, que tiene otros intereses, que es más pasiva, y nos cuesta incluso como sociedad imaginarnos personas de la tercera edad teniendo relaciones sexuales placenteras, con disfrute, nuevas parejas o vida sexual en solitario, masturbación, juguetes sexuales, en fin. Entonces creo que es un área, una etapa de la vida que tenemos que prestar atención todos los agentes que trabajamos en salud. ¿Son esos los principales temas que te llegan a tu consultorio? Bueno, digamos, ese es uno de los temas principales, que cada vez nos consultan personas mayores de edad, con mucha vergüenza, tratando de consultar a ver si pueden seguir ejerciendo su vida sexual. Es un tema tabú. Es un tema muy tabú. Mayores. Sí, sí, para las generaciones mayores. Después, otra de las consultas que nos genera preocupación es en la población joven, que se siente como muy presionada en tener relaciones sexuales en primeras citas. Vemos que hay un gran auge en las plataformas de citas o de formación de parejas como Tinder, como Happen, Instagram, etc. Y vemos que hay un aumento en la ansiedad sexual de los jóvenes, sobre todo de los varones, una ansiedad de rendimiento que implica que van con la expectativa que en esa primera relación sexual con una persona desconocida, porque vienen hablando por la plataforma, por ejemplo, de Tinder, después chateando por WhatsApp, pero en general es como una moda, una tendencia, o yo creo que como un nuevo mandato social de que ya en la primera cita tienen que tener relaciones sexuales y con un gran rendimiento. ¿Y cómo se puede manejar eso? De ambas partes, ¿no? Bueno. ¿Cómo poner límites, hacer Exacto. lo que uno quiere, tener en cuenta al otro? Bueno, primero, en primer lugar, teniendo en cuenta también el concepto de empatía. Es decir, que uno cuando va a tener relaciones sexuales, nosotros vemos que hay como una conducta como muy individual, que las personas van a disfrutar del placer del encuentro, pero de forma individual. Y el otro muchas veces es visto como un objeto sexual, como buscando como una gratificación inmediata. Voy, tengo relaciones sexuales, disfruto y después ya no me vinculo más. Ya como el gosteo, ¿no? Ya no te escribo más, si me escribís no te contesto. Y así van como saltando de pareja ocasional o encuentro sexual ocasional. Y vemos que tienen como múltiples parejas. Estamos hablando arriba de repente de 50 encuentros sexuales o más en un año, ¿sí? Entonces es muy importante que tomen conciencia de la relación humana, ¿no? Que hay un otro y una otra que no solamente se está vinculando a nivel físico, sino también a nivel emocional, y que esas personas también tienen como determinadas expectativas. Si bien vemos que hay como una tendencia a no me importan los sentimientos, o sea, no reprimo mis sentimientos y me relaciono simplemente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del placer. Como desvincular lo sexual de lo emocional. Disociar lo sexual de lo emocional, pero tiene consecuencias en general, porque la queja de los y las pacientes es que después de esos primeros encuentros, si bien fui como a tener solo sexo y el discurso es no me interesa una relación estable, no estoy buscando pareja, después tengo la expectativa de que me escriba, de seguirlo viendo, de seguirla viendo, y hay una gran frustración después en que no se continúe el vínculo y un cuestionamiento sobre todo en el varón de que quizás no tuve un buen desempeño, o en la mujer que quizás no tuve muchos orgasmos o quizás no disfruté tanto. Entonces queda como esa incógnita de qué será que piensa o él o ella de mi rendimiento sexual, no tanto de lo afectivo. Entonces yo creo que tenemos que poner conciencia de nuevo en la relación humana, en la empatía y también en el autocuidado y en el cuidado de los sentimientos y también de la salud sexual mía y del otro. Hablabas del autocuidado y hay números que preocupan en Uruguay que tienen que ver con la ausencia de los elementos de protección como el preservativo. ¿Ha dejado de preocupar o en los jóvenes, por ejemplo, se ha dejado de ver como necesario? Yo creo que confluyen ahí, Paola, como varios factores. Nosotros notamos que hay como una disminución alarmante de la percepción del riesgo de no usar un método de barrera. Lo vemos en las cifras de sífilis, por ejemplo. Sí, lo vemos sí, exactamente. La verdad que ha sido alarmante, pero tiene su explicación. Nosotros lo que vemos, y creo que estamos de acuerdo un poco cuáles son las causas de esa duplicación en solo 4 años en el aumento de los casos de sífilis, y es que no se suele usar quizás como antes. Creo que antes las personas tenían como un miedo al contagio de las enfermedades venéreas, las infecciones de transmisión sexual. Creo que lo relacionaban con algo como relacionado a la muerte o a la gravedad de la enfermedad. Creo que hay una disminución en la percepción del riesgo,
porque por un lado creo que está como los jóvenes sobre todo, creo que subestiman a la enfermedad como que, bueno, no te vas a morir de eso, hay cura, hay tratamientos, y también hay creencias que lo vemos en la consulta, que tiene que ver mucho con una falacia sobre la imagen, ¿no? Y nos dicen cosas como, porque nosotros preguntamos, bueno, ¿y tú usaste preservativo o pediste que él use preservativo? Y nos dicen, no, porque ella hace poco tiempo que dejó con su pareja, me dice que ha tenido muy pocos encuentros sexuales, ella es muy limpita, es responsable, es buena persona, no, él me pareció un chico bien. O Cuando sea, sabemos se que buscan ciertas excusas para justificar el no uso de... Yo creo que tiene también que ver con una falsa creencia y que justamente que es falta de educación sexual también, ¿no? Porque la enfermedad muchas veces pasa por ser asintomática y la persona no tiene por qué tener a nivel físico síntomas. Entonces, y creo que otra cosa importante es que se está primando mucho el placer inmediato. O sea, los varones muchas veces se quejan de que sienten menos placer con el uso del preservativo y quieren tener un mega rendimiento o les afecta la erección al momento de colocárselo. Y nosotras, las mujeres, que tenemos que hacernos más cargo de eso, muchas veces seguimos con la tendencia de complacer al varón, de dejar en manos de él. De toda esta corriente feminista y de... ¿Seguro? ¿no? ¿Viste esa contradicción? Y demás, todavía no sabemos poner límites en ese sentido. Exacto, no sabemos poner límites. Es como que el varón dice, me molesta, y la mujer, y bueno, no lo uses. Bueno, por ahora no lo uses porque yo uso el anticonceptivo oral, entonces no va a haber riesgo de embarazo. Rosana, y esto que estás contando, Sí. esta baja percepción, digamos, del riesgo, ¿es un tema, y de acuerdo a que tú sabes y te informás, es un tema del Uruguay o es algo que está sucediendo a nivel, no sé si regional, internacional? Sí, yo creo que por lo menos a nivel regional está sucediendo. El otro día leí un informe de Infobae, o sea, que hablaba de esta alarma también en Argentina. Y yo creo que también tiene que ver con una responsabilidad social o a nivel del Estado, de que creo que se ha bajado también un poco esta cuestión de hablar del tema, de hacer campañas, que creo que hasta hace unos años había campañas muy fuertes sobre el uso del preservativo. Me acuerdo que había como una frase que era conmigo con condón. Creo que se ha bajado un poco la difusión justamente de la importancia del uso del preservativo, de la importancia de tener una conducta sexual responsable, no dejar en manos del compañero o de la compañera el uso del preservativo, del anticonceptivo. Y mismo el Ministerio de Salud Pública ha hecho énfasis en el uso del doble método a la hora de las relaciones sexuales. Un mecanismo de barrera, un método de barrera y el anticonceptivo también. Pero creo que estamos flojos en las campañas de concientización y quizás también habría que prestar más atención en la educación sexual, sobre todo en la adolescencia, donde no hay que hablar solamente del uso del preservativo, de las ITS, sino también de los derechos sexuales. Yo creo que es importante tener talleres de reflexión con los jóvenes, de cómo hacer si uno quiere usar el preservativo y el otro no, cómo empoderarnos frente a eso, cómo poner límites. Muy importante hablar de las infecciones de transmisión sexual antes de la relación sexual. Los jóvenes no hablan de eso. Les parece que es anticuado, que es poner como un obstáculo. Primero el placer, primero la gratificación inmediata. Después me preocupo. Cuando en realidad tenemos que hablar de la salud sexual antes de tener una relación sexual, aunque sea una primera vez. Y también si tenemos múltiples parejas, porque con esto de las apps de citas, con esto de la libertad sexual, que es fabuloso, también si tenemos múltiples parejas sexuales o más de una, tenemos que hacernos chequeos, exámenes de laboratorio para las ITS de forma periódica. Rosana Pombo, sexóloga, muchas gracias por Muchísimas habernos gracias a acompañado ustedes esta mañana. Encantada.